Nacional debería conocer. Medios CNCS es la plataforma de medios digitales del Consejo Nacional de Comunicadores Sociales Incorporados de la República Dominicana, institución subsidiaria de las emisoras Extra86.net y la 86.net. Ambas cabinas de radio digital operan vía Internet, bajo tecnología streaming, cabinas optimizadas para potencializar y promover el talento de los comunicadores y profesionales de las diferentes especialidades del saber humano, ejerciendo proyectos comunicacionales sin fronteras, es decir, hacia un público global. Medios CNCS, Extra86.net. Desde ahora, la evolución de la radio dominicana llega a tus sentidos. Mujer Interactiva Radio, el magazine especializado más optimista y poco convencional que impulsa y motiva a la mujer de hoy. Esto es Mujer Interactiva Radio. Ya, 11 en punto de la mañana, Mujer Interactiva Radio. Yo soy Raquel Cabrera y para mí es un honor, como siempre, recibirte en nuestra casa, en este espacio donde durante 7 años hemos podido llegar hacia ti, donde quiera que te encuentres. Y sé que muchos de ustedes están en República Dominicana, pero también una gran parte de nuestra comunidad está pues distribuida en algunos puntos del mundo, y nosotros felices de ser parte de ese ecosistema, de esa referencia mediática en la que cada tanto pasas por este canal y te retroalimentas de algún programa ya enlatado o en vivo, y nosotros felices de poder contar con tu audiencia. Este programa es un programa concebido sobre todo para edificar y educar con todo el acontecer, en este caso de socialmente hablando, probablemente también en materia legal, pero también en un compromiso de poder esclarecer un poco y desde el punto de vista profesional entender, los que tal vez no manejamos tanto la materia legal y psicológica, entender qué está sucediendo, no solamente con el flagelo de la criminalidad y violencia sexual en nuestro país, sino en el caso puntual de esta chica Esmeralda Richíes. Pero antes de pues entrarnos en materia, yo quiero agradecer a todo el que de alguna u otra forma ha sido parte de este programa, en especial a nuestros patrocinadores, a nuestra gente de compra directa que siempre está ahí desde hace tiempo, siendo ese portal para que podamos llegar hasta ti en esta ocasión, miércoles 11 de la mañana, a través de esta plataforma Extra86.net, pero también a nuestra gente de Caberauto, que es nuevo en la familia. Ahí tienes toda la asesoría para que puedas adquirir el auto, ese vehículo que necesitas según tu disponibilidad económica, la necesidad de tu familia, en fin, todo lo que necesites para que tengas ese primer o un nuevo auto en las mejores condiciones. También Transeca RD, los líderes en el transformador y en los transformadores eléctricos de la República Dominicana. Por supuesto, Agua Luz Marina, el agua de confianza. Jaina y San Cristóbal tienen la mejor agua porque es no solamente optimizada, dirigida al consumo humano, sino que está al mejor precio del mercado. Y por supuesto, Delicias del Che RD, donde encuentras las mejores pizzas, aderezos, antipastos, también el famoso chimichurri y pesto argentino. Así que búscalos a todos en las redes y dile que de parte de Mujer Interactiva tú estás siguiéndolos y adquiriendo sus servicios. Y no quiero dejar también de recordarte que teléfonos en cabina tenemos. También puedes escribirnos a través de mujerinteractiva@gmail.com. Si eres algún emprendedor, si tienes alguna meta con algún proyecto que quieras proyectar, si de hecho eres artista o alguna emprendedora con ese proyecto que necesita de alguna forma una puerta, un micrófono, recuerda que estamos aquí porque esa es la casa de la mujer emprendedora. Así que desde ya yo inmediatamente hago este pequeñito cambio, que ya sabes que es técnico, para que te acomodes, porque está conmigo nuestra invitada, esa parte femenina, pero también en esta opinión psicológica que nos acompaña esta mañana, María Grullón. Así que tu cafecito humano es válido en este momento. Tómatelo y acompáñanos en Mujer Interactiva Radio.
muy gozosa porque en esta mañana me acompaña María Grullón. Ella es psicóloga clínica y forense, una extraordinaria profesional que en este compromiso, en este acervo comercial y también comunicacional que nos ocupa, pues nos hemos empoderado en esta mañana de poder llevar información actual, fidedigna, pero también en el entendido de los profesionales y cómo nosotros, los ciudadanos y los que estamos consumiendo la noticia día a día, podemos entender ciertos elementos puntuales de este caso en particular que está tratando nuestra República Dominicana y todas las aristas pertinentes. Es el caso de la occisa Esmeralda Richies, quien sabemos que en la primera quincena de febrero fue ultimada por su agresor, su profesor John Kelly Martínez, y entre una estela de complicaciones y de informaciones no necesariamente esclarecedoras, pues la noticia ha sido consumida y se ha dado curso a todo un proceder legal. Pero en este momento hablaremos de ese entorno psicológico y cómo debemos observarlo desde los protagonistas. Bienvenida, María. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí y sabiendo que ese público está muy atento a lo que vamos a analizar, porque entiendo que este caso ha sido una de las tantas fresas que ha decorado el pastel. Es muy lamentable, pero es una realidad que nos ha afectado a todos. Nos ha afectado a todos y nos ha afectado desde el punto de vista social, psicológico. De hecho, creo que esto es uno de los tantos casos que a muchos de los que estamos conviviendo en la cotidianidad nos está haciendo más aprensivos, tal vez está desarrollando más miedo a salir, a que nuestros hijos estén compartiendo, conviviendo. Pero antes de entrar en esas conclusiones sociales, María, veamos un poquito el escenario y tal vez vámonos un poco a la data, hagamos tal vez una línea cronológica. La prensa, la comunidad se hizo eco de las cuentas incluso de esta niña, cuál fue su accionar, cómo era su conducta, y quiso estigmatizar, quiso poner opinión personal, quiso diseñar una vida que probablemente pocos hoy podemos dar fe o decir que se conoce. Pero en materia social y psicológica, ¿qué pudo ser, qué pudo haber estado viviendo Esmeralda desde el punto de vista psicológico? Presión del colectivo, porque hay un grupo de amigas que están implicadas en este acompañamiento, probablemente una curiosidad para iniciarse por primera vez en una sexualidad con un hombre que tal vez le prometió un sinnúmero de situaciones, desde pasar una nota hasta el enamoramiento natural que puede tener una jovencita de alguien que admira. ¿Qué puede entenderse en este caso? Esto realmente ha traído ha puesto sobre la mesa una situación que lamentablemente, Raquel, se repite mucho a nivel social. Y es el tema de que cuando trabajamos con nuestros hijos, y quiero esto generalizarlo a los femeninos y masculinos, cuando trabajamos con nuestros hijos, el saber poner límites, identificar en qué momento procede o no. Sin embargo, Raquel, esto no se logra con una situación específica. Esto es un trabajo de día a día. Mira, y qué bueno que cuando se hace la introducción hablabas de ese perfil que dicen que ella tenía muchos seguidores en Instagram, que tenía muchos seguidores en TikTok y que ella hacía muchos bailes. Yo quiero que los que nos estén escuchando, vamos a remontarnos. ¿Qué usted hacía a los 15, 16 años? ¿Qué usted hacía? Usted no tenía amigas, hablaba muchas cosas, iba al cine, usted soñaba con ese príncipe, se proyectaba como una profesional, usted tenía una amiga que era su confidente, tenía ese enamoradito. Eso es tener 15, 16 años. Eso es así. ¿Dónde está lo peligroso de esto? Es que cuando nosotros como adultos responsables de ese adolescente no vamos fomentando esa comunicación asertiva y oportuna que nos permita nosotros como padres ser ese elemento de equilibrio donde mi hijo se sienta con la apertura de hablar, de externalizar situaciones. Ojo con lo que voy a decir, Raquel. Los papás no vamos a saber nunca todo lo de sus hijos. Esto es ensoñador, o sea, ay, mi hija me lo cuenta todo. No, papá, su hija a usted no le cuenta todo. Porque hay cosas que los hijos los comentan con sus amigos y hay cosas que los hijos lo comentan con sus padres. Correcto. ¿Dónde está el pequeño punto
que pudiéramos transgredir es el hecho de que cuando esta niña se vio expuesta, entre comillas, enamorada, porque obviamente que no fue enamorada, esto se llama seducción, inclusive en el código nuestro, esto está bastante claro. Y este profesor empieza, obviamente porque el agresor sexual es así, empieza mostrándose asertivo, colaborador, amistoso, claro, sociable, asequible. En el caso de un maestro, pues yo soy tu amigo, cuenta conmigo. Entonces, en las comunidades todavía se maneja esto de que ser un profesor te da a ti esa exoneración de maldad. Entonces, porque vinculamos ciertos rasgos sociales, ciertas funciones sociales con esta pulcritud. No. Vamos a empezar a poner las cosas como son, Raquel. Este profesor, lo he dicho muchas veces y lo voy a reiterar ahora, este profesor dio muchos indicios de su intención. Si nos vamos a ver esta cronología, él desde un principio dijo lo que iba a hacer. Porque ¿qué profesor va a la casa de un estudiante, va a comer a la casa de la estudiante, es solícito con ella, donde las amigas ya empezaban a percatarse de que esa comunicación entre ellos dos pasaba, transgredía ese límite de decir relación maestro-alumna? Claro. He escuchado muchas personas opinando que decían que cómo va a ser que un profesor va a ir a buscar a su hija a la casa y simplemente los padres van a decir que sí. Mira, dentro de las tantas entrevistas que han dado, que eso es otro gran error, gravísimo error, yo espero que esto esté ya frenado por el abogado que los esté asesorando, pero de las tantas entrevistas que dio la familia de la niña Esmeralda, la madre dijo lo siguiente, mira, hasta lo memoricé. La madre dijo: yo le di permiso a Esmeralda, pero su papá no lo sabía. Ahí comenzamos, o sea, si abrimos esa puerta, ¿qué me está diciendo la madre a mí? Que entre papá y mamá la comunicación es deficiente. Claro, y estaba establecido probablemente un patrón en qué permitía mamá y qué no permitía papá. Excelente. Y eso es algo que a veces lo utilizamos en su momento como artimaña para poder negociar y manipular una situación con los jóvenes y adolescentes, y es un error garrafal. Total. Mira, y es tan curioso este dato, porque la madre dice, yo le doy el permiso, pero le pongo una condición de que tiene que llegar a una hora determinada, que su papá no se puede enterar, y de que, bueno, la niña le dice, claro, la pasan a recoger. Mira, esto es tan grave por tantos elementos. Luego de que van a un lugar, el grupo o el maestro, no sé quién, decide entonces irse a la playa. ¿Qué me está diciendo a mí esta acción? Aquí voy a hablarlo de la manera más objetiva posible. Ya había una planeación, y esto agrava los hechos. Bueno, el Código Procesal Penal está ahí, te lo dice, o sea, confabulación, asociación de malhechores. A ese señor le han puesto todos los cargos del mundo y tiene razón. Y vámonos a un dato peor. Cuando hablamos de delito sexual, la diferencia de edad es uno de los elementos más importantes. 30 y algo él, ella 16 años. ¿Hasta qué punto este individuo que se identificaba como un maestro aprovechó esa condición para actuar y pensar de que esto se iba a quedar así? Señores, esto es grave. Esto es grave, Raquel, porque esta niña, cuando llega a la casa, fruto de un recorrido de farmacias, bombas de gasolina, cambios de ropa, colaboración por parte de las amigas, colaboración por parte de un segundo masculino que resulta que no es primo, resulta que es sobrino, ahora no se sabe ni lo que es. Una confabulación para intentar que esta acción pasara desapercibida. No obstante, la reacción y la forma como se manejó fue tremendo error. Dios mío, esto se hubiese podido resolver con una notificación a la mamá, con una información, o sea, tan sencillo como decir,
mami, realmente yo me siento mal. O sea, me estoy imaginando esa conversación que se pudo haber generado si Esmeralda se hubiese sentido escuchada y no juzgada por la madre. Y qué bueno que citas ese punto, María, porque justamente y ahora quiero que veamos como parte de esos actores a la madre. Como bien has dicho, en su momento entendemos mal asesorados, todos, Sí. tal vez en el ardid y ese dolor de todo lo sucedido, esa situación de probablemente una mala consejería, en fin, y necesidad también, obviamente, de ventilar el caso de su niña, porque sabemos que hay un gran dolor particular. Pero cuando empieza la noticia a ventilarse, me dedico a leer los comentarios y es interesante ver cómo gran parte de la comunidad que opinaba, entiéndase los seguidores de las redes de cualquier periódico en cuestión, uno de los puntos, y te diría que tal vez el 60, el 70% de lo que resaltaban es ¿por qué la madre recibe a la niña en condiciones de dolor físico y su decisión es tan ligera como que se acuesta y le den una pastilla? Ojo con esto, porque quiero ponerme en los zapatos de esa madre, pero también como madre pienso, tan pronto una de mis hijas me alerta con algún dolor físico o emocional, yo no descanso hasta que ella no esté en las mejores condiciones, tanto físicas como emocionales. Total. Si hay un dolor físico hay que hacer una indagación, si hay un malestar, si hay una situación de salud que implique una asistencia médica, hay que ser oportuno. Y tomando en cuenta algo tan natural que se quiere cualquierizar como el periodo, tiene el periodo, pero un periodo objetivamente nunca es tan abundante si no hay un proceso muy peligroso de lo que allí puede estar sucediendo. Segundo, como madre usted tiene una menor. Claro, No la es una responsable, mujer adulta que la decidió responsable. acostarse, es una menor que está con un sagrado abundante y hay que velarla toda la noche a ver qué está sucediendo. Claro. Y tercero, ¿qué puede haber ocurrido durante toda esa noche que ni siquiera por precaución me levanto a ver cómo sigues? ¿Te hizo efecto la medicina que te di? ¿Qué puede entenderse en este caso, María, a nivel psicológico? Mira, aquí hay varias cosas. Antes de eso, recordemos que hubo una discusión entre Esmeralda, una amiga que estaba en este lugar, y la madre y alguien más que estaba ahí. Era una especie de exigencia que tienes. La madre incluso dice que para ella su hija estaba drogada. Luego se le cuestionó si había tomado alcohol. Fíjate que todo esto genera un clima que va acrecentando más los niveles de tensión y de ansiedad por parte de ella. El hecho de esta niña verse realmente acosada, y perdón con lo que estoy diciendo, pero imagínate tú un adolescente que venga con esta carga de este susto, de esta situación, y de repente al llegar a la casa, no sé qué voy a decir. Me imagino que hubo algún diálogo y una justificación, que era lo que todos iban a decir. Pero esta madre, yo entiendo que confió, yo lo quiero poner así, ella confió mucho en los criterios de que no te preocupes, mami, yo me voy a mejorar, acuéstate. Y la madre, confiada en que esto era así, entiendo, asumió esto como una realidad. Pero qué mal. Por eso, Raquel, y qué bueno que lo has resaltado, por eso es que los papás somos papás. Es por eso. Voy a compartir con los amigos un caso que ya te lo había comentado, Raquel. Este caso, yo como profesional tuve la oportunidad de peritar. Fue un caso que bastante delicado, hace ya unos años, y se parece mucho al caso de nuestra querida Esmeralda. Muy parecido, esta niña de 15 años llega a su casa con un sangrado muy parecido, a tal grado que cuando la niña llega, la madre inmediatamente la intercepta en la sala y le dice, ¿qué pasa contigo? Y dice, no, mami, yo estoy menstruando. Y la madre inmediatamente le dice, no, eso no es menstruación. Sí, mami, yo estoy menstruando. Señores, y esta madre, que ojalá me esté mirando para felicitarla otra vez, esta madre toma a su hija de la mano. No había forma de llegar al hospital. Esta señora montó su muchacha en un motor, cogió 2 toallas y le dijo, vámonos para el médico. Y la niña no quería ir porque estaba muy asustada. Correcto. Cuando llegan al hospital, ¿saben qué pasó? La pasan a emergencia,
Y ahí está la muchacha, le hacen la sutura, le hacen unas transfusiones, la dejan ingresada, creo que fueron 1 o 2 días, ya. Fue una violación y hubo desgarramiento. Pero, claro, entonces, ¿qué pasó con este caso? Gracias a esa oportuna acción de la madre y del personal de salud, se destapa entonces el verdadero delito. O sea, ahí sale el tema de la violación, el tema de cómo se efectuó, dónde se efectuó. Esto fue un boom porque salió una especie de formas en que este delito se pudo realizar. O sea, era una especie de... Ella estuvo en un lugar donde se suponía que un menor no podía entrar. Entonces ella permeó todo esto. Esto realmente fue hasta cierto punto positivo porque se pudo evitar otro tipo de acción. Traigo este tema, este ejemplo, porque mira qué diferencia. Esta señora cristiana, por cierto, la madre de esta jovencita, le dijo, no, es que no vamos para el doctor. Y la niña, señores, hasta llorando, yo no quiero ir. Y la mamá dijo, vámonos. Yo entiendo que la madre de Esmeralda confió en que esto que le decía a su hija era una realidad, de que esa medicación, creo que fue un calmante que le dio, iba a tener los efectos. Pero ojalá, y quiero que esto quede, Raquel, ojalá que esta familia, adicional a este proceso legal, que entiendo va a tener buen tiempo y vamos a escuchar mucho de este caso, ellos también como familia trabajen en este contexto terapéutico como familia, porque entiendo que esto va a crear alguna culpa en el sistema familiar y es importante verlo así. Realmente el caso de Esmeralda nos ha tocado a todos. Entiendo que esta niña... Yo entiendo que esta niña ha sido revictimizada 1 y 1000 veces. Sí. La forma como se maneja, o sea, hay muchas cosas que ver realmente. Y mira, María, antes de que entremos en otros personajes, porque es importante entender, y ahí quiero que nos vayamos ya al punto de vista social. Estamos hablando de una niña que vive en una comunidad donde normalmente hay una conducta tal vez de aspiración a que esa niña de la casa salga con alguien que pueda darle algún estatus, claro, presentarla en algún proyecto de vida superior al que los padres le han podido dar. Y quiero que analicemos un poquito esto. Y por otro lado, no podemos dejar este proceso y este evento que hemos tenido el día de hoy en comunicación sobre la conducta de este profesor, un profesor que luego se ventila que ya tenía otras experiencias anteriores similares, otros casos ya pautados, un hombre con un perfil bastante extraño, como llega alguien al sistema educativo así, como se inserta en una comunidad de este tipo. Pero esto lo vamos a hacer tras la pausa y sobre todo cuando se integre nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros, porque justamente el compromiso inicial es que podamos llevar informaciones concretas. Como bien hemos citado, es un caso que probablemente dure bastante tiempo en la palestra pública, pero ojalá sea así. ¿Y saben por qué? Porque no queremos que se duerma como el de Emily y como el de otros casos de otras niñas que se han quedado en el olvido. Queremos que este caso, por el tiempo que dure, traiga solución, pero también traiga la sanción que deba traerse y la educación oportuna que debemos recibir todos en casa de manera social, psicológica y también legal. Así que hacemos una pausa, no te muevas porque seguimos en Mujer Interactiva Radio. El calor amema, te pone lento, mojado, incómodo. El cuerpo te pica, te da salpullido, desesperación, que lo único que te dan ganas de salir corriendo y meterte abajo del fresquecito de un abanico Westinghouse. Con 5 años de garantía y muchísimos modelos. Busca el tuyo en las mejores tiendas del
saca a pasear a su mascota. ¿Cuántas veces al día y durante cuánto tiempo debe ser lo ideal? Depende de sus posibilidades, pero lo que dicen los expertos es que por lo menos 2 o 3 veces al día su mascota debe salir a caminar, si es posible de 15 o 20 minutos como mínimo. Si bien su mascota no tiene un reloj para decirle, mira, se me acabó el tiempo, todavía me faltan 2 minutos, procure que el paseo sea realmente divertido para su mascota. Déjelo que marque, déjelo que huela, si es posible que corra, que interactúe con nuestras mascotas, que le ladre a los vehículos. En definitiva, el paseo es de él. Habló para ustedes Otto Alvarado. Mis redes, @Dr. Otto TV. Gracias amigos por permanecer en sintonía. Yo soy Raquel Cabrera, 11:30 de la mañana, estás en Mujer Interactiva Radio. Qué bueno que te has quedado, porque sé que este programa es de sumo interés para ti, para tus hijos, para tus hijas, para todos los que toman decisión, pero también los que estamos de alguna forma educando y guiando a nuestra comunidad. Y en este programa especial no solamente me acompaña María Grullón, quien es psicóloga clínica forense, y se integra en este diálogo Ernesto Filpo, abogado, hombre interactivo, ya parte de nuestra casa. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Raquel. Encantado siempre de estar en tu programa y de poder colaborarle a tus escuchas temas tan importantes como esto y tan relevantes, y tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Ese es el punto. Y sabes, Ernesto, ya hemos hecho un poquito del proceso, digamos, en un entendido cronológico, porque no estuvimos ahí, era planteando un poquito de contexto, quién es esta niña Esmeralda, por qué de alguna forma saltaron opiniones sobre su conducta, quién pudo haber sido y qué posible relación y cómo se insertó este maestro en su vida para luego terminar pues perpetrando este hecho. En materia legal hemos visto entonces un acontecer bastante errático. Hemos visto desde opiniones a mansalva de la familia, que tal vez en un inicio no debió exponerse tanto, o es nuestra opinión particular, tú ahí nos vas a orientar, un cambio de abogado, ya una medida de coerción, otros implicados que han ido saliendo, y no obstante, hasta ayer la última noticia en que la esposa del malhechor es apresada junto con el que adquiere el carro que de la venta posterior. Haznos un contexto un poquito general entonces de cuál es la situación legal y qué realmente debemos entender del trabajo y el diagnóstico que está observando el ministerio. Gracias por la oportunidad de tus micrófonos, de yo poder aclarar unas cuantas cosas que veo aquí. Yo le hice llegar a tu equipo de producción lo que es la solicitud de audiencia de medida de coerción sobre este caso en específico. Cuando ustedes ven la solicitud que hace el fiscal, que es la primera página, ven que está sellada y todo, abogado de la instrucción, y vemos los tipos penales. Para comenzar por el tipos penales son, si puedes bajar, los tipos penales son aquellas imputaciones que están en el Código Penal que sancionan la conducta por la cual se va a someter esta persona. Nosotros aquí tenemos que esto fue de verdad un copy-paste muy burdo, muy, no quiero ni decir la palabra porque hasta vergüenza me da, porque son colegas abogados. Nosotros vemos un 265, 266, que eso es asociación de malhechores, pero sin embargo vemos que en la acusación, o sea, en la solicitud de medida de coerción, solamente hay un imputado. La solicitud que se hace de medida de coerción solamente se hace para un señor que lastimosamente está arriba, ¿verdad?, con su nombre, el señor John Kelly Martínez, y un tal imputado Rubén Morillo Martínez. Ajá. Pero cuando ustedes ven ya al final, que es lo que se está pidiendo, solamente se pide para él. No se pide nada para el otro, y ni siquiera para él, es hasta otra persona que esté equivocado el nombre. En derecho hay lo que le llaman errores de forma y errores de fondo. Errores de forma son que tú no pusiste una fecha correctamente, que tú tal vez pusiste un nombre con un apellido equivocado o un número de cédula equivocado. Son errores que son subsanables. Ahora, los errores de fondo, que es donde
está la tipificación penal, si pueden darle un poquito más para abajo, estos son casi irreparables. ¿Por qué? Porque ante nuestro sistema penal prevé el principio de que indubro pro reo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay dudas en el hecho o en lo que se está acusando, debe de favorecer esta duda, ahí mismo, por favor, al reo. Y ahí nosotros vemos, si ustedes tienen, le tengo aquí un código penal en el teléfono, y para citar solamente pondré el artículo 284, vamos a ver, 384. Que lo cita justamente en la calificación jurídica que estamos viendo en pantalla, en el artículo 4. Bien, te dice, fue por tomar uno ya de esos al azar, dice, los robos que se cometan en los caminos públicos o en los vagones de ferrocarril, o sea, tipifica el robo. Aquí no hubo robo. Si vemos un poquito más para acá, vemos el 379. El 379 lo que habla es de el que con fraude sustrae la cosa que no le pertenece, se hace reo de robo. Estos son los artículos que se le están imputando, con los que se sustenta el crimen al imputado. Así es. O sea, que ahí ni siquiera hubo una revisión, ni una evaluación, no, ni para una nada. lectura De hecho, de último minuto. De hecho, cuando el Ministerio Público hace la calificación jurídica, pone primero asociación de malhechores. Te dije que hay un error porque nada más hay un solo imputado, y cuando hay asociación es más de uno. Es la compañía de más de una persona. Y vemos que está homicidio, pero entonces después está asesinato. En nuestro derecho no contempla acúmulos de penas. Nuestro derecho contempla que tú tienes que irte por la actuación de mayor penalidad, que es el 379, que es el homicidio, que lo vemos ya al final, el 295, que es un total error, porque tú no puedes presumir un homicidio, tú tienes que presumir es un asesinato. Correcto. Entonces, además de todas esas falencias que tiene esa solicitud de medida de coerción, vemos ahí que está un tal Pastor Emilio Márquez. ¿Quién es ese? Claro. Eso fue un error vamos a decirle de fondo, de forma, porque tú puedes decir que no, que la acusación era para arriba, pero evidentemente el Ministerio Público no tuvo la perspicacia y el cuidado de redactar este tipo de documentos. Y la profesionalidad, estamos hablando No, de sobre un todo la caso, profesionalidad. Hay un tema aquí que es recurrente, lo vemos en todo lo que tiene que ver institucionalidad, no importa el departamento, siempre estamos viendo este tipo de situaciones de falencias. Mire, eso, un abogado aquí en esta jurisdicción utiliza eso y prácticamente se ha imputado en esa audiencia. Hay que darle una medida de coerción, porque siempre es difícil que no te impongan una medida, claro, pero no va a ser prisión por los tantos errores que tiene. Por supuesto, entonces eso no permite que se ventile un caso limpio. Me gustaría que pudieran subir un poco, que es el acta del levantamiento del cadáver, bajar, que diga, la hoja rosadita que ustedes van a ver ahí. Okay. Esa es el acta del levantamiento del cadáver, y me gustaría que ustedes se enfocaran donde dice en la versión del hecho. Ahí. Si puedes leerlo, por favor, donde dice versión del hecho. Tenemos un poco más para abajo. Del hecho, datos generales, descripción de versión del hecho. Okay. Sí. Según cuenta Escúchame, que ella... Raquel, antes que nada, entiéndase que este levantamiento de cadáver lo hace un médico forense. Él lo hace de una manera preventiva, porque él lo que está haciendo es lo que él encuentra en el lugar. Okay. Y lo que se le dice de lo que pasó. De hecho, cuando ellos van a hacer el levantamiento, te dicen persona, occiso encontrado con sangre, no sangre, ellos dicen como un líquido rojizo de apariencia hematópica, ¿verdad? Eso lo determina el hepática, laboratorio. exacto, porque ya eso se hace a través de un laboratorio, que es el que define si es sangre. Y se pone con una aparente, si es por ejemplo una herida punzante, pone con heridas punzantes y especifica la parte en que fue. Claro. Pero nada de esto es definitivo hasta que se hace una necropsia. Correcto. Entonces, otro caso también que vamos a hablar de eso. Vamos ahora aquí, pero... Y la versión del hecho dice, según cuenta, que ella estaba
compartiendo en la playa con unas amigas y ella le dijo a su amiga que tenía un sangrado. Luego de eso, ella se fue a su casa. Exacto. Entonces, o sea, esa es la versión del hecho. Sí, que tuvo el médico legista, el que levantó el cadáver. Esto no es definitivo. Pero ¿qué sucede? Ok, pero aquí quiero hacerte una pregunta de 2 más 2 son 4. La versión del hecho no es cuando encuentro el cadáver. Sí, claro. Pero es cuando encuentro el cadáver. Esto es un cuento de qué pasó antes. Exacto. Ahí se ve que él tuvo una acción ya prejuiciada. Claro. O sea, tú no estás diciendo lo que tú viste en el momento, Claro, tú estás diciendo lo que alguien encontré. te dijo. No obstante eso, él especifica 2 escenas del crimen, que fue en la playa y que muere en su casa. Y que luego se fue a su casa. Nosotros tenemos en este hecho 2 grupos, 2 sujetos activos, que fueron los que estaban en la playa y los que estaban en su casa. Correcto. Que todos son pasibles de ser investigados. Desde las niñas. Desde las niñas y los adultos que andaban con ellas y los padres. ¿Por qué decir los padres? Para que no se vaya a creer que... Porque ellos fueron los que en sus últimos momentos estuvieron con ellos. Correcto. Y nosotros tenemos que de hecho no se hizo una necropsia, lo que se llevó fue patología forense, nos enteramos ayer. Claro. Cuando un cadáver va a patología forense es porque se presume que no hubo una muerte violenta. Muerte natural, sí, así es. ¿Y a qué se debe esto? Porque en Es todo una- momento es una se irregularidad. sabe, claro, en todo momento se sabe que la niña fue agredida sexualmente, que tuvo... Ahí es que voy, presumiblemente agredida, porque es que ya no hay nada de manera preliminar, porque ya se va a hacer, escuché, nada de esto. Fíjate que yo te estoy hablando con un documento que es Correcto. legal, no te puedo especular, pero tú no puedes hablar si tú no tienes una evaluación científica como elemento probatorio. Exacto. Que sustente eso que tú estás diciendo. Y dado ya el tiempo que ha sucedido, transcurrido, claro. Fíjate que dentro de esa calificación jurídica absurda está también el 382, que es el que tipifica parricidio, envenenamiento, o sea, un absurdo, pero no se hizo una prueba toxicológica. No se hizo una evaluación de si era ciertamente estuvo de que embarazada, porque se llegó a decir eso. Nada de eso. O sea, Sin embargo, Sarita dijo en una entrevista que se le hizo que efectivamente él confirma que ella no estaba embarazada. sí, pero eso es una información oficiosa. Tú no la puedes utilizar en un tribunal. No Correcto. está escrito, está en un documento. esa No, no información. está. Entonces tú no no, tiene validez. nuestro sistema es acusatorio. ¿Qué se quiere decir acusatorio? Que no es lo que tú digas como fiscal. Es lo que tú me puedas probar, dado los Correcto. elementos del hecho. Ernesto, esto es un tema que cada vez que lo leemos y hoy tratándolo con ustedes, siento que se va a complicar todavía mucho más. Y el gran temor de esto es que como tantos quede en el olvido, quede en una medida de coerción que probablemente luego se reduzca a unos tantos meses, el caballero salga muy tranquilo y continúe una vida natural y normal y la niña con todo un futuro tronchado, una familia ya completamente quebrada y obviamente otro proceso social que se suma al histórico de República Dominicana, exacerbando la situación que tenemos de inseguridad, Claro que sí. de molestia y de todo lo demás que estamos viviendo cada uno. Ahora yo quiero, antes de pasar, de que continuemos con este aspecto legal, yo quisiera que de alguna forma observáramos, y como bien se dijo, socialmente hay una necesidad de tal vez creer que siempre nuestros hijos tendrán un mejor futuro, no importa en el plano o el estrato social que nos encontremos, pero sobre todo en las partes donde hay pueblos, donde hay comunidades que normalmente pues o viven del turismo o viven de una proyección, vamos a decir, social, como en algunos casos y en este caso probablemente de la comunidad de donde viene Esmeralda. Estamos hablando de tal vez niñas con aspiraciones, ella quería ser modelo, quería ser artista y demás, y es una niña que puede estar en el blanco de cualquier muy vulnerable. persona, Sí. de cualquier malhechor, porque es vulnerable, inocente y probablemente no tenía grandes conocimientos de tal vez defenderse personalmente de ciertos ataques y demás, como bien dijo la doctora al inicio, como cualquier adolescente Claro que que está sí. iniciando su vida. Sin embargo, aquí hay unos padres que bien sea con errores de comunicación o no, ya sabían que este maestro tenía presencia en su vida. Yo quiero pensar en todas las posibilidades,
porque mucha gente en algún momento nos estará mirando, nos está escuchando y estará analizando su propio caso. ¿Habría, María, alguna esperanza de que tal vez esta niña no terminara en esta situación, sabiendo la madre que el maestro la corteja? Tal vez el tipo con una relación oculta, siempre se aspira a que se case con un hombre que pueda ponerla en una buena posición, que se la lleve de la casa, que la ponga a vivir bien. ¿Puede ser esto un flagelo natural en la comunidad de Esmeralda y ahí hubo una complicidad silente sin saberlo? Que culturalmente hemos manejado estos beneficios, entre comillas, que la niña linda de la casa, no estoy diciendo que sea el caso de Esmeralda. No, para nada, quiero que lo analicemos en general. Quiero que, por favor, no estamos faltando el respeto, para porque nada. Entendemos que esto es un tema muy sensible. Todo lo contrario. Pero lamentablemente se maneja el hecho de estar vinculado a una persona que maneje poder, influencia, dinero, como una escalada que te va a permitir a ti alcanzar otras cosas. Esto es un estilo de vida de personas masculinas y femeninas que ven esto como una forma de vida. Lo han regularizado, claro, lo validan, lo promueven y se mofan. Y se educa. Señores, aquí ha habido madres que están apresadas porque han utilizado sus hijas menores de edad como recurso para adquirir beneficios económicos, sociales, de cargo, de puesto, de todo. Lo que definitivamente tenemos nosotros es un Estado que es débil, porque nuestra Constitución y la Ley 136, que es la que protege al menor, establece que los menores están por encima de todo y que debe establecerse políticas para que garantizar los medios de que podamos garantizar que ese menor, valga la redundancia, de que tenga un sano desarrollo y un sano crecimiento. Correcto. El artículo 16 del Código del Menor establece que todos, o sea, es casi una cosa que hasta el perrito que esté pasando tiene la responsabilidad y el deber de que si ve a un menor en una situación vulnerable, tenemos la obligación de denunciarlo. El bien supremo del niño. Así es. Eso es nosotros somos hasta signatarios de tratados internacionales que tratan de este principio, como dice la doctora, que es el bien supremo del menor. O sea, que cualquier cosa está por encima, no está por debajo de lo que... Claro, aquí lo que impera es la salvaguarda de manera integral de este menor. Y hablando de esos menores, yo no quiero que dejemos de... Porque sé que una hora no va a ser suficiente y sobre todo porque sé que ustedes como profesionales pueden aportar bastante claridad a esta conversación. Pero la participación de las niñas, tomando en cuenta estas amigas, y si nos vamos a la parte social, ¿qué amiga, no? Porque tampoco me despego, hay que ver cuál es la realidad y la participación de esto, y quiero que lo veamos de manera objetiva. Son jovencitas que pueden ser, en este caso, si estuviéramos hablando de un proceso limpio, bien llevado, desde un derecho sano, ¿cuál sería la situación de estas jovencitas que son parte también de este escenario? Si me preguntas qué hiciera yo lo que inmediatamente hago es que a las menores también la traduzco al departamento correspondiente de niños, niñas y adolescentes para que también sean puestas en arrestadas para investigación, a los adultos igualmente y a los padres. ¿Por qué? Porque esto no se trata ni siquiera de una violación. No, señor. De hecho, ni siquiera es una violación porque el profesor tenía un deber de cuidado. Y cuando tú tienes un deber de cuidado con un menor, cae en la categoría de incesto. Un deber de cuidado me refiero, por ejemplo, a un pediatra, un médico, es más, un cura, es más, hasta el que le limpia los zapatos, si es mayor de edad, ya cae en la categoría de incesto. O sea, que esto se puede considerar como un incesto. Es un incesto, no que se puede considerar, es un incesto. Legalmente en la figura. Sí, pero no es tampoco un incesto. Esto se trata de un homicidio, de un asesinato. Claro, en este caso. Aquí tenemos que obviar la parte de que no, que ya ella fue violada, que ella fue ultrajada. No, aquí se trata de un asesinato de una menor. Que hasta el momento está siendo manejado este proceso de una manera muy vulgar y poco ética y profesional. Me da pena porque uno que tiene sobrinos, que tiene hijos, dice, Dios mío, ¿en manos de quién queda mi familiar? ¿En manos de quién queda este vulnerable, este ser vulnerable? Sí. Porque de hecho hasta las mismas escuelas tienen que garantizar que su profesorado tenga la capacitación y la responsabilidad de cuidar de esos menores. Claro. Y tú sabes que nuestro ministro de Educación declaró que son varios
los maestros que han estado vinculados a este tipo de delitos. Señores, pero yo recuerdo que una vez tuvimos esta conversación donde en las mismas universidades, que ya son adultas porque tienen cédula, no porque tal vez tengan mucha experiencia de vida, jovencitas son seducidas por los profesores acá de las universidades. Claro. Que te citan la citan en horario fuera de clase o que vayan a su oficina. Saben escoger su víctima, su carnada, esa entonces niña que... prácticamente cuando la joven pone la denuncia, informa a las autoridades, prácticamente no pasa nada. Así es. Entonces tenemos que llamar la atención a todo el que tiene que ver con un menor. Mira, y quiero aprovechar este punto y ojalá que esto sea parte de las revisiones que estarán siendo puestas sobre la mesa. ¿Qué criterios se están agotando para poder aplicar y llenar ese famoso concurso docente? No es solamente conocimiento, no es solamente habilidades técnicas, no es solamente que sé manejar, que tengo maestrías, que tengo doctorado. Es que también a nivel psicológico se debe de agotar un protocolo que me diga a mí de qué manera, cómo ese individuo que pretende ser maestro cumple con estos criterios para manejar y estar dentro de esa población. Señores, el perfil de un agresor sexual busca funciones y cargos vinculados donde sea, maneje masas, sea el centro, maneje poder, maestros, sacerdotes, o sea, personas que, por favor. O sea, así es. Y en ese sentido, quiero que sigamos analizando un poquito con el tiempo que nos queda, que es poquito, Ernesto, y quiero que brevemente ahora nos actualices con relación a lo surgido en el día de ayer. El apresamiento de la esposa del imputado y por qué el comprador del vehículo, que obviamente fue una acción también un poquito crítica, el hecho de vender inmediatamente el vehículo tras lo sucedido, ¿por qué también el comprador tiene esta carga legal y está también apresado? Bueno, como te decía desde el principio, en este proceso tú tienes que olvidarlo todo lo que ha hecho el Ministerio Público. Todo. Para entenderlo. Claro. Porque ¿qué es lo que tú debes hacer? Es inmediatamente tú poner en arresto también los bienes que estuvieron involucrados en el hecho. ¿Por qué? Porque ahí están huellas, ahí hay sangre, ahí hay... Claro. ¿Entiendes? Entonces eso debió inmediatamente ser retenido para ser incorporado como parte del cuerpo de delito. Por eso es que le digo, y lo reitero, esta investigación tienen que imaginársela desde cero. Entonces, por esto, el nuevo comprador también es apresado para poder retener Claro que el sí, vehículo. porque puede levantar... Recuérdate que la medida de coerción es una etapa preparatoria, donde tú vas afilando la investigación, pero creo que es extemporáneo ya tú arrestar a este hombre, arrestar a la madre, a la esposa del señor, del imputado, cuando tú debiste inmediatamente hacer todas esas diligencias en las primeras 72 horas del hecho. Porque no fue un caso sin poca resonancia, todo lo contrario, hizo eco en todo el país. Yo vi que todos los periódicos, que fue lo que me llamó la atención, estaban publicando las fotos de la menor. Claro que sí. Y yo siempre hago un llamado porque esto afecta la integridad de la menor, no solamente estando viva, sino también después de, ¿verdad? Por supuesto. Tú tienes que preservar eso, y no es porque yo lo diga, es que la ley lo establece así. Esto se ha perdido completamente, salta a la luz, lo vimos con la menor Perla, ¿verdad que sí? Con todas. La foto de la niña, pero hasta la madre que golpeó a la niña en un momento, a mediados del año pasado, para mandarle el video a un esposo, para poderle exigir manutención, hasta ese video se esclareció, y era una bebé de 1 año, 2 años. Entonces, como que de repente hay tanta negligencia, tan poca ética. Y te le voy a agregar algo. Me da pena porque las imágenes de esa jovencita es casi como si la sexualizaran, llamando al morbo. A eso me refería al inicio, porque nos preocupó mucho el hecho de que quisieran ventilar que ella era una niña hasta cierto punto regalada, porque era una niña que exhibía exuberancia, estaba todo el tiempo posando, modelando, y era una niña de 16 años con aspiraciones. ¿Qué no hacíamos a los 16 años? Nos maquillábamos escondido de mamá si no nos permitía. Eso no es queríamos ser adultas, queríamos tal vez tener voluptuosidad, las que éramos muy delgaditas. Raquel, eso es natural. ¿Tú sabes lo triste de esto? Es que cuando pensamos de esa forma, justificamos la conducta y la accionar del agresor. Pero fíjate lo que se dice, recoge tus hijas que mi gallo está en la calle. Entonces, no eduquemos para cuidarnos, eduquemos para que no se viole.
No es cuidarte, no es cuídate. Yo no quiero decirle a mis hijas, cuídate del violador. Es que debemos educar en materia de que usted no puede. Si hay una joven que no le corresponde porque simplemente no es afín, usted es adulto, o simplemente esa jovencita no está enamorada de usted, suéltela. Estamos viviendo en la época del romance más crítico y más shakespeariano del mundo. Todo el mundo está matando por amor y haciendo daño por amor. De Shakespeare estamos imitando a Macbeth. Pero por todo supuesto. Todo es tragedia. Mira, cuando me hablas también del comprador, se presume siempre la buena fe. Nuestro derecho establece que se la presunción de buena fe. O sea, nadie está comprando por hacerlo por mal. Pero en un principio también resulta sospechoso, que por eso es que el Ministerio Público ya de manera extemporánea, de manera tardía, de manera sinvergüenza, lo trae ahora el proceso, lo lleva a cabo para la investigación, pero él simplemente tiene que demostrar que no hubo una intención maliciosa, porque ciertamente muchas veces los procesos penales son caros. Correcto. De hecho, nuestro sistema de justicia tiene tres categorías. Es caro, es tedioso y es malo. Negligente total. Muy ¿Entiendes? largo. Sí, por eso te digo, cuando te digo horrible. tedioso, es que es un proceso Es que agotador, todavía en 3 años, todavía estamos hablando de él. Sí. En ese sentido quiero que terminemos porque quiero de alguna forma que tengamos conclusiones y que podamos llevarnos, no un cierre porque sabemos que no lo habrá, porque bien lo acabas de ratificar, esto va a ser muy largo, pero desde el punto de vista legal, Ernesto, en estos días, ¿qué podremos esperar o esto simplemente es una caja de Pandora? Bueno, nosotros tenemos un Ministerio Público temerario. Por ejemplo, ahora mismo el Delta de Higüey, de la Altagracia. ¿Por qué? Porque ha actuado de manera no precisa, no con profesionalismo. Y podemos ver que un concierto ahora mismo de lo que yo te acabo de decir, las menores deberían de ser. Correcto. ¿Verdad? Esperemos lo que se pueda hacer con el cuerpo de la Oxisa, a ver qué se puede encontrar. ¿Qué nuevos elementos arroja? ¿Qué nuevos elementos se puede exacto hallarse? Y en mi íntima convicción, esto es una opinión personal, tengo también que decir que el papá y mamá de la Oxisa también deben de ser puestos en investigación. Bien. Por la respuesta que emitieron. Claro que sí. Claro, Sí. y por la actitud y la conducta. Porque yo Totalmente tengo, de miren, acuerdo. hay que irse a la psiquis de un padre que le prohíbe a una hija que ande con esa persona, porque recuérdense que pueblo chiquito, infierno es grande. Ujú. Le prohíbe a esa menor que salga. Ella llega a esa casa con sangrado, tal vez con el pelo mojado porque estaba en la playa, tarde de la noche. Yo supongo que, o sea, esto es, vuelvo y lo digo, esto es una suposición que hago yo, y que puede ser hasta natural de un padre que no tenga mucha empatía con la menor. Lo que procede no es a decirle dónde tú estabas, mija, ¿qué te pasa? No, muchas veces es una actitud violenta. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una discusión. No vamos a decir qué fue lo que pasó, Bueno. porque recuérdese que es lo que le digo. Si hubiese una necropsia, se viera si hasta viera golpe. Si Claro, golpe. y La necropsia roja, escúchame Raquel, por ejemplo, si el golpe es contundente, dice golpe contundente en la cara correspondiente con los zetas del baño. Claro. Exacto. Golpe contundente correspondiente con un palo, con un bate, sí. con cualquier objeto. Y tantas versiones, que estaba embarazada, y hasta que con el luego puño. no, que Es tantas así. cosas, entonces tantas versiones erráticas, también llama a suspicacia. Estoy de acuerdo, los padres de alguna forma deberían ser investigados por lo correspondiente, indistintamente de que tengan o no, pero también hay una conducta que debe ser analizada. Claro Así que que en ese sentido, Ernesto, te agradezco muchísimo. Pero María, quiero que concluyamos también con este llamado y tocando tal vez un punto un poquito más de educación y un poquito de pues aporte social. ¿Cuáles son esos patrones que debemos observar ante un violador, ante un posible agresor sexual? Papá, mamá, jovencitas, ¿qué debemos observar? Comenzar de que sacar de nuestra psiquis de que no existe un perfil de violador, o sea, cualquier persona puede ser un violador, masculino o femenino, cualquier persona puede ser un violador, porque el violador es un experto camuflajeando, permeando tu confianza, asumiendo roles, mostrándose como confiable, validándote cuando necesitas esa conversación, diciendo y facilitando recursos para que te sientas con la tranquilidad de seguir
yendo un poco más allá. Estamos hablando del violador, del agresor sexual maquiavélico, de este que te percibe y te husmea y deja ver entre líneas la intención hasta que llegue ese momento cuando él puede lograr o ella puede lograr lo que realmente está buscando. Padres, eso que usted quiere lograr con su sistema familiar, con sus hijos, no se va a lograr en una conversación de un día. Esto es un trabajo diario. Es una siembra. Vamos a crear comunicación asertiva a tiempo, oportuna. Que su hija cuando tenga una situación, que su hijo cuando tenga una situación, sienta la certeza de que va a ser escuchado y orientado en función al amor, a la prevención, al cuidado, señores. El terror nunca va a ser una herramienta efectiva en ninguno de los escenarios. Y esta niña, lamentablemente, el terror la invalidó para poder dar ese permiso y no sé, o sea, y la madre también hasta cierto punto, insisto, esta madre tiene que estar en terapia, ojalá lo esté haciendo junto con el padre, pero señores, que nuestros hijos se sientan escuchados. Que en casa todo puede tener solución. Por favor. Eso es importante. Les agradezco infinitamente su tiempo, su experticio, pero sobre todo el querer aportar con un granito de arena, que es lo que podemos hacer desde esa tribuna, a toda esta situación y que de alguna forma nuestra sociedad, nuestra comunidad, y hablemos un poquito de nuestro pedazo, ¿no?, interactivo, este ecosistema, sepa que pueda contar con profesionales de su altura y de su categoría. Así que muchísimas gracias por honrarme esta mañana. Gracias a ti y al público que nos escuchó. Y gracias. Que, como dice la doctora, la cara de un agresor no te lo dice en la frente. Así es. No. Y que hay estadísticas, yo diría que un 90%, de que el agresor siempre está en tu círculo más íntimo. Y es así. Así es. Y es así. Gracias por estar en sintonía. Esperamos que esto te haya traído un poco de luz. Te recuerdo que esto es un ejercicio de opinión personal respaldada por extraordinarios profesionales como María Grullón, psicóloga clínica forense, y Ernesto Filpo, abogado, y Raquel Cabrera como comunicadora, en su opinión de este espacio Mujer Interactiva Radio, para llevarte a ti este detalle de conocer un poco más allá de lo que muchas veces la prensa, no de manera intencionada, pero sí no organizada, pues orquesta desinformación. Y en este caso nosotros queremos que todos los canales siempre sean esclarecedores, pero sobre todo desde aquí deseamos que el alma de Esmeralda esté descansando en paz, que su familia de alguna forma encuentre esa integridad y esa tranquilidad que en el futuro, y esperemos no muy lejano, pueda tener, y que nuestra sociedad pueda encontrar de nuevo esa paz y esa seguridad que antes con tanto orgullo nos hacíamos reconocer y meritorios como dominicanos. Así que te dejamos con toda la programación y la parrilla extraordinaria de Extra86.net, y yo te encuentro justamente aquí el próximo miércoles a las 11 de la mañana en un nuevo capítulo de Mujer Interactiva. Clásicos, bye, bye. sí. 86.net